que el amor de nuestro Señor Jesucristo llene vuestros corazones. Quien les saluda a esta hora, la pastora Graciela. Estamos compartiendo una serie que le hemos denominado Yo Soy Iglesia. Pero antes, permíteme orar por tu vida. Permíteme hacer una oración, y si tú puedes también te animo a que puedas hacer una oración juntamente con esta servidora. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te reconocemos como nuestro único y Señor y Salvador. Te pedimos por cada persona que esté escuchando y viendo este audio, y que le puedas bendecir, Señor, allí donde se encuentren, que ninguno se quede sin fruto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así es, amigos, hoy empezaremos una serie que le hemos denominado Yo Soy Iglesia. Y para ello vamos a empezar preguntándonos: ¿quién es iglesia? Pero antes, déjame decirte que nos vamos a concentrar en tres unidades: el nacimiento, el crecimiento y, por supuesto, la madurez de la iglesia. En esta primera unidad es importante que nos hagamos esta pregunta: ¿quién es la iglesia? ¿O quién es iglesia? La respuesta es: ¿quién es la iglesia? La iglesia no es un objeto. La iglesia es la novia de Cristo. También se le conoce como el cuerpo de Cristo. También iglesia es la manada pequeña. Iglesia es el edificio de la edificación de fe que el Espíritu Santo da crecimiento. La iglesia en el Nuevo Testamento se le llama de diferentes nombres, porque no es un qué, sino es un quién es la iglesia. A medida de que vayamos aprendiendo este estudio, Yo Soy Iglesia, vamos a definir el concepto de quién es la iglesia. Así que hoy queremos decir dos cosas que no es la iglesia. La iglesia no es el edificio donde las personas se reúnen. Iglesia no es donde se reúnen de diferentes denominaciones. No es un edificio, no es un local, no es el púlpito, no es las sillas. Iglesia tampoco es las personas, inclusive, que están dentro de la iglesia o que están fuera y después se reúnen en un local. Por eso podemos decir que esto es iglesia, pero nosotros creemos que eso no es iglesia. Muy importante tomar estos detalles, porque esto nos van a dar un concepto real de quién es la iglesia. La iglesia sí son personas. La iglesia no son objetos, pero la iglesia, las personas que conforman esta iglesia, no es la que está en un lugar, sino las personas que sabe y cree y confía en una verdad absoluta, una verdad bíblica. Y eso es lo que entendemos por las Escrituras, lo que es iglesia. Y para ello nos vamos a respaldar en el libro de Mateo capítulo 16, versículo
16 al 20. Así que te animo, tú que estás escuchando y viendo este audio, a que tú también puedas abrir la Biblia y puedas dar lectura en lo que dice la palabra del Señor. Muy importante, escudriñarla también. Tómate tu tiempo y vea por tu Biblia. Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí vemos una conversación de nuestro Señor Jesucristo con el apóstol Pedro, en aquel entonces el discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta que le hace el Señor a Pedro, y Pedro le dice: Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: muy bien, Pedro, pero no te lo ha revelado una persona, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces, ¿quién es iglesia? Aquel que recibe la revelación de quién es nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona tiene la revelación de quién es Jesús, comprende la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y por medio de creer en esa verdad absoluta, se convierte, según Mateo 16:16. Es un hijo de Dios, es iglesia. Sobre esta verdad es que se fundamenta la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, para resumir, la iglesia es aquella que cree en esta verdad que se repite a lo largo del Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo. Jesucristo es el que nació, hizo un ministerio de 3 años, fue a la cruz, murió, resucitó y prometió volver. Quien cree esta verdad y cree en esta promesa última que hemos dicho, es iglesia de Jesucristo. Muy importante, no somos iglesia los que nos reunimos en un local. No. La verdadera iglesia, y por la que Cristo vendrá un día, es aquella que cree en el Hijo de Dios. Es ahí donde creemos que nació el fundamento de la iglesia. Allí nació la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que no nació la iglesia en el siglo XXI. La iglesia nació con todas esas personas que vieron a Jesús nacer, crecer, ir a la cruz y resucitar. Es decir, que en el siglo I es cuando nace la iglesia, con todo este grupo de personas que quizás no tenían una Biblia como nosotros tenemos, pero tenían el testimonio fehaciente que Cristo nació, vieron su ministerio desarrollarse, vieron que Él fue a la cruz, pero también resucitó. Muy importante que podamos leer el libro de los Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, porque ahí está el inicio de la iglesia, con esas personas que recibieron una encomienda de parte del Señor
una vez que resucitó. Entonces sabemos que en el siglo I nació nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que a los 30 años empezó su ministerio. A los 33 el Señor fue a la cruz, pero también sabemos que Él resucitó. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, podemos conocer, estudiar, aprender cómo el Señor les da una encomienda a los primeros creyentes que habían visto a Jesús, y en esa línea del tiempo, hoy estamos siglo XXI, pero en el siglo I nació, en el siglo I cuando el Señor envió al Espíritu Santo. Está, lo repito, en el libro de Hechos capítulo 2, así que muy importante que sepamos que la iglesia nació en el siglo I y desde entonces la iglesia sigue viva. La iglesia está sobre la faz de la tierra, no porque una persona se reúne en un local, no, sino porque una persona creyó, ni porque esta persona sigue viviendo desde el siglo I al siglo XXI, no, sino porque esa persona del siglo I que creyó en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, esa persona le contó a otra persona, y esa persona le contó el testimonio a otra persona y a otra persona y a otra persona, y así sucesivamente hemos llegado al siglo XXI y la iglesia ha seguido viva por el testimonio de aquellos que creyeron y creen en Jesús, y el Espíritu Santo, al darles testimonio, les impulsa a seguir compartiendo esta verdad. Así como hoy estamos compartiendo esta verdad contigo, y creemos que más de uno o más de dos van a recibir luz y entendimiento y serán parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo por creer en esta verdad absoluta, que Cristo nació, Cristo creció, Cristo fue a la cruz, Cristo murió, pero también Cristo resucitó, y estamos esperando la gran promesa de que Cristo viene. Muy importante, para ser iglesia tenemos que creer, y esto tiene que quedar bien claro en tu mente, y tenemos que reflexionar en esta verdad, porque este es el fundamento de nuestra vida cristiana. Hoy tenemos nuestra Biblia, tenemos nuestro Nuevo Testamento que termina en Apocalipsis, compuesto por todo el Nuevo Testamento, 27 libros. Nuestra Biblia, nuestro Nuevo Testamento habla de lo que sucedió con Jesús, cuando Él nació, cuando vivió, murió, resucitó. Habla de la iglesia inicial, aquellos primeros hombres y mujeres que nacieron en este periodo de tiempo, el siglo I. La Biblia no está hablando de todas estas personas que forman la iglesia, aunque a decir verdad, a todas estas personas que formamos del siglo I al siglo XXI, solo podemos ser iglesia a partir de lo que leemos en las Escrituras. Es importante que reflexionemos en esta verdad, que es a través del tiempo ubicarnos en nuestro hoy y mirar hacia atrás y ver que hay una iglesia que fue formada por hombres y mujeres que vivieron en otro tiempo, es verdad, y también es importante que vivieron en otros lugares y en otros países, hablaban otros idiomas. La iglesia de Jesucristo estamos formados por todas esas personas y tenemos un común denominador, y es nuestro Señor Jesucristo.
Por eso podemos decir que la iglesia nació en un momento puntual. La iglesia nació en un momento de nacimiento particular, de haber nacido, y no se nos puede olvidar dónde nació la iglesia, pero que a lo largo de los años, los siglos, la iglesia se ha mantenido y se mantiene y se seguirá manteniendo hasta que Cristo venga. Así que la iglesia tuvo un día, la iglesia tuvo una hora, la iglesia tuvo un minuto, un segundo, en un momento donde recibió esa verdad absoluta, al igual que tu salvación puede ser hoy. Ese día hoy es la hora para que tú nazcas de nuevo, recibas esa luz de entendimiento como lo recibieron la iglesia del siglo X, del siglo VIII, del siglo XV, del siglo XX, y tú podrías ser parte del siglo XXI, parte de la iglesia de Jesucristo, si tú crees a la verdad que un día Pedro recibió revelación cuando el Señor Jesucristo le dijo: ¿quién soy yo? Y él dijo: tú eres el Cristo. Y el Señor le dijo: no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La iglesia no nace cuando este mundo fue creado, aunque Él es el Señor, Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, pero sin embargo el Señor, creador, preparó una nación, un pueblo llamado Israel, al Salvador del mundo. Vamos a usar referencias de lo que la iglesia ha crecido, crece y seguirá creciendo. Usaremos la referencia de la palabra del Señor, porque cuando leemos vemos que la iglesia crece desde el siglo I, ha crecido en número, pero también nos damos cuenta por experiencia propia que es verdad que la iglesia tiene un tiempo de nacimiento. Cada creyente de Jesucristo que nace de nuevo tiene un tiempo de nacimiento, pero también crecemos en conocimiento espiritual. Y para ello me gustaría que podamos ir al libro de Hechos 2, y puedes leerla juntamente conmigo en el libro de los Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿De quién estamos hablando? De los primeros creyentes. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este texto bíblico nos habla de cómo la primera iglesia creyó, y como creyeron se convirtieron iglesia. Una vez que se convirtieron en iglesia, fueron compartiendo esta verdad unos a otros. Quizá no tenían Biblia como tú y yo tenemos, pero tenían un testimonio de haber visto a Jesús en su ministerio, de haber hecho milagros, de haber hecho maravillas, y también vieron a Jesús ir a la cruz, y otros tuvieron testimonio de haber visto su resurrección, y otros de haber recibido la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, como lo leemos en el libro de Hechos capítulo 2. Y aquí en Hechos capítulo 2, 44, vemos cómo todos los que habían creído estaban juntos. La iglesia tiene una característica, tiene unidad. Tiene unidad. ¿Quiénes? Los que habían creído. Por eso hemos enfatizado desde el comienzo de este estudio bíblico, desde el comienzo hemos enfatizado que los que creen a la revelación de la verdad de quién es Jesús,
es iglesia. Y aquí vemos, dice la palabra, todos los que habían creído. Los que habían creído eran y son iglesia, los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Mira, tenían unas cualidades muy importantes, es que tenían todas las cosas en común. Vendían 45, ¿para qué? Bueno, para cubrir las necesidades de cada uno. Y mira, otro hecho muy importante que nos da la iglesia del siglo I como característica, nos enseña la palabra, y es que perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y otra cosa que hacían, alababan a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día los que tenían que ser salvos, los que iban a ser iglesia. ¿Quién los traía? El Señor. Entonces aquí vemos las características de la persona que es iglesia. La persona que es iglesia es una persona que se junta con otros que tienen la misma fe, la misma creencia, y persevera a pesar de las situaciones adversas que pueda tener dicho creyente, pues persevera. Y no persevera solo, perseveran juntos, perseveran en unidad. Por eso es importante que en este tiempo también la iglesia de Jesucristo está llamada a avanzar, a caminar juntos, a perseverar, a reunirse para perseverar justamente en la comunión los unos con los otros. Seguramente también perseveraban en compartir su fe, su creencia, el testimonio de quién era Jesús. Probablemente habría gente que no tenía el conocimiento de quién era Jesús. Probablemente otros no habían visto, porque ya había pasado mucho tiempo, no vieron la crucifixión, pero había gente que sí. Pues esa gente que vieron a Cristo ir a la cruz, otros vieron a Jesús resucitar, eso lo anunciaban a otras personas. Y esas personas, al recibir este mensaje, porque creían a esta verdad, se añadían a este grupo iglesia para seguir perseverando en aquello que se le había sido revelado. De esta manera queremos enfatizar que la iglesia, la primera iglesia del siglo I, tenía cosas en común. ¿Cuándo tenían cosas en común? Cuando no eran egoístas, sino que compartían lo que ellos tenían. Perseveraban unánimes, perseveraban en lo que habían creído. ¿Y cuándo lo hacían? Cuando se reunían en el templo o también en las casas. Y qué bueno saber que esto no lo hacían con imposición, sino con alegría, y lo hacían de corazón. Y cuando uno hace la parte que nos corresponde hacer, anunciar a Jesucristo, predicar el evangelio, pues nosotros como iglesia hacemos lo que nos corresponde y el Señor hace su parte. Si la iglesia da testimonio, el Señor Jesucristo se encargará de añadir a otros a su iglesia para que crean. Qué bueno. A esta hora queremos animarte, si aún no has creído, que creas a la verdad del evangelio. Hoy nosotros tenemos Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento también como profecía. Tenemos el testimonio fehaciente de quién es nuestro Señor Jesucristo, de quién es en nuestras vidas, y de esa verdad damos testimonio porque creemos a la palabra. Pero tú también puedes creer a la palabra
Y en cuanto te decidas a creer, ten por seguridad que el Señor, al igual que le reveló a Pedro, te va a revelar quién es nuestro Señor Jesucristo. Porque es posible que muchos conozcan a Jesucristo por la película que han visto, por lo que han oído, por los comentarios que se dice de nuestro Señor Jesucristo, pero otra cosa es tener una revelación. Recuerda que Pedro estaba con Jesús, pero no supo con certeza y convicción quién era Jesús, a menos que el Padre le revelase quién era Jesús. Y hay gente que puede saber quién es Jesús, pero otra cosa es tener la revelación de quién es Jesús. Entonces esa persona es Iglesia de Jesucristo.